yo pretendo tomar una posición dominante y planteo que se hable de Venezuela, un problema muy importante por la trascendencia histórica de la revolución bolivariana y porque este mes hay elecciones. ¿Cómo lo ves, Carlos Pereira? Bueno, yo te lo veo desde el punto de vista no partidario ni los políticos de este momento, que para eso tenemos un entrevistado que conoce directamente, digamos, el tema. Yo lo veo desde la posición de que Venezuela limita con Estados Unidos, porque el Caribe es Estados Unidos. Y Venezuela, desde el triunfo de Chávez, rompió con la tradición, ¿no es cierto?, geopolítica de estar muy alineado con esa relación geográfica. Y se volcó hacia el sur, y se volcó hacia el continentalismo, que es la idea que tenemos los americanos del sur, y fundamentalmente en Argentina desde el peronismo para acá, que es la Unión Latinoamericana, y específicamente la Suramericana, porque esta isla de Sudamérica necesita, sí o sí, si quiere formar parte de la historia del siglo XXI, una conformación continentalista. Si no, vamos a ser explotados uno por uno, ¿no? Y más después de los datos que acabamos de escuchar en el otro bloque de economía, es evidente que hay que rever todas estas problemáticas. Ahora bien, debido a ese planteo revolucionario de Chávez, las fuerzas contrarias, específicamente Estados Unidos, empezó a buscar alguna herramienta como hacer el cerco, y el cerco está basado en las bases de la OTAN, porque la isla al frente, donde está la base holandesa, allí es base de la OTAN, y su vecino Colombia es otra base norteamericana, después de que Uribe firmó el acuerdo, y siendo ministro de Defensa Santos, de las famosas 7 bases aeronavales que se instaló Estados Unidos en la... Pero ese acuerdo se lo saboteó la Corte Suprema, no lo pudieron completar. Las bases eran previas al acuerdo de Uribe. Sí, pero igualmente la presencia militar norteamericana y de participación en el conflicto. No te olvides que todo esto viene del famoso plan Colombia-Puebla, que fue un proyecto para poder extraer los recursos de gas y petróleo de esa región y pasarla por Centroamérica para llegar a través de México a Estados Unidos. Perdón, disculpa. ¿Qué base militar tiene Holanda en el Caribe? ¿Puedo decir la base de Aruba, Curazao? Aruba y Curazao, claro. ¿Hay base militar en Aruba? Sí, en ambas, en Aruba, en Curazao realmente. En Curazao. Y me parece que en Aruba también tiene como... O sea, puede llegar portaaviones allí, al sitio, a la isla. Entonces es más cercano para entrar a Venezuela. Pero realmente hoy en día más peligroso es Panamá. Sí, es más peligroso para nosotros. Bueno, pero también hay un detalle no menor que siempre los sudamericanos obviamos, es que hay un país europeo en América del Sur y que tiene una provincia y se llama Francia. La Guyana Francesa es una provincia francesa, o sea, Brasil limita con Europa, para darnos un ejemplo, ¿no? Discúlpame la ignorancia, ¿la Guyana todavía no declaró ni siquiera su independencia informal? Su independencia... No. Las otras dos Guyanas que conocíamos, como la holandesa y la inglesa, sí, ahora es Guayana y la otra es Surinam. Pero la Guayana francesa es territorio extracontinental francés y tiene una administración como una provincia marítima de Francia. O sea, allí se rige la ley francesa y el sistema. Es más, la base que lanza los misiles con satélite está instalada en la Guayana francesa. La Unión Europea lanza todas sus naves. Es más, nosotros el ARSAT todo lo lanzamos de ahí, sí, de una base que está instalada ahí de la Unión Europea. O sea, hay un detalle que vos sabés que uno por ahí se deja llevar por las cosas.
¿Se acuerdan la mujer esta que habían secuestrado, la FARC? Betancourt. La Betancourt, ¿no? Ingrid Ingrid Betancourt. Betancourt. Y en un momento, leyendo diarios, dice, comando francés cae en la zona selvática de Colombia. Digo, pero ¿cómo hicieron estos franceses? ¿De dónde vinieron? No, salieron de la Guyana francesa, que está ahí cerca. La legión extranjera francesa Está. tiene un batallón que se especializa en la selva, en luchar en ese escenario, Jungla, sí. en jungla, y ellos permanentemente se entrenan. Inclusive es algo medio loco, pero de todo, ellos distribuyen a la legión extranjera, la dividen en batallones y mandan a distintas áreas del planeta donde tienen colonia para entrenarlos en desierto, jungla, nieve, qué sé yo. Y los que vuelven más psicológicamente, entre comillas, más perturbados son los que van a la selva, no sé bien por qué. Los tipos como que les cambia tanto la cabeza que nunca vuelven a ser la misma persona. Tener una ocupación militar y en zona selvática no es lo más reconfortante y lo que más te hace vivir la vida cómoda. Claro. Y vos sabés que por eso es importante ver desde esa perspectiva de la geopolítica y de la estrategia cómo a Venezuela se le ha hecho un cerco y que ahora se hace un cerco también político a través de las administraciones Temer y Macri, ¿no es cierto? Pero convengamos que además en Venezuela también hay presencia rusa y China muy fuerte, o sea que también ahí vemos este gran juego mundial. Y por último, les debo decir de que el primer ejercicio práctico de guerra híbrida se ha realizado en Venezuela, porque se han utilizado todas las herramientas, desde las mediáticas, informáticas, sociales, de que yo creo que le llaman guarimba a los grupos ya preorganizados. Son una idea de los manuales de la CIA, de tipo revolución de colores o la revolución de primaveras árabes, que luego desembocan, por supuesto, en conflictos mayores, y que por último, si la situación ya se transforma muy riesgosa, aparece la nueva herramienta que han instaurado especialmente a través del derecho humanitario, que hay que ir a intervenir en una región para salvar a los pobres ciudadanos que están siendo aniquilados por gobiernos dictatoriales que están ejerciendo sobre esa gente, esa población, una violencia indiscriminada. Detrás de todo eso está la famosa guerra híbrida. Bien, todo eso fue teorizado por un señor que se llama Jane Harp, que lo llamaba golpe de estado blando, todas esas técnicas. Te pregunto, Alfonso, en una situación tan compleja como la vida venezolana actual, ¿cómo puede entenderse que el chavismo, que es un proceso muy importante, pero que para mucha gente que no está formada aparece como el responsable de los sufrimientos que vive todos los días la población? ¿Cómo puede entenderse que el chavismo puntee cómodo las encuestas? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que para entender eso hay que entender a Chávez. Eso es todo. Hay que vivir allí. Es la única razón. Hay un elemento importante de la época después del siglo XXI, cuando gana el presidente Chávez, que él hablaba mucho por televisión. Y él constantemente estaba formando a su gente. Bueno, los caribeños son más charlatanes. Claro. Y duraba no 1 hora, 2, 3, 4, 5, 10 horas hablando, y eso poco a poco se iba metiendo en tu cuerpo, en el cerebro, en todas partes, lo sentías el chavismo. Y eso prácticamente llegó alguien a decir que era como una especie de religión, igual todavía sigue siendo una teoría política, pues todavía se está construyendo, pero eso permitió que a través de un partido político que aglutinó un gran número de personas, que fue el Partido Socialista Unido de Venezuela, que aglutinó aproximadamente 2, 3 o 4 millones de personas, eso le permitía
que ante otro partido político iba a ganar cualquier elección. Y eso es una de las cosas que entendió Chávez también, porque eso vino de todo lo que es el experimento cubano, el socialismo cubano. Entonces, cuando Chávez ingresa esa gran cantidad y lo aglutina como partido político, ya le daba poco espacio a la derrota electoral. Ahora, adicional a eso, tienes acompañamiento de que el Estado proporciona un bienestar a su población durante muchos años de la Revolución Bolivariana. Especialmente porque pues tenía un precio de petróleo muy alto, y eso lo podemos entender aquí en Argentina muy fácilmente, porque si tienes ingresos constantemente en el Estado y lo redistribuyendo a la gente en cierto modo va a tener beneficios y se va a sentir contenta de ese momento. Eso le permitió que mucha gente tuviera como referencia al presidente Hugo Chávez. Después de su muerte, ya entra otro condimento, otra característica, que es que se fue el líder. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir el rumbo, seguir el proyecto. El proyecto también está escrito, esa es otra. Está escrito desde la Constitución Bolivariana, que fue en el año 99, adicional de todas las teorías y libros que fue sacando. Y además que es muy fácil identificarse con el presidente Chávez. ¿Por qué? Porque indudablemente que él siempre te hablaba directamente a ti, le hablaba a los jóvenes, le hablaba a todas las personas, y lo puedes ver directamente a través de cualquier medio de comunicación actualizado. O sea, lo puedes ver por un video por YouTube, lo puedes ver, lo puedes bajar, lo puedes descargar y puedes actualizarte con él, que hubiera hecho Chávez en ese momento. Y eso caracterizó a que la gran mayoría siempre se estuviera identificada. Por supuesto, después de bajar la moneda, especialmente bajar el precio del barril de petróleo, que ya esa redistribución no se pudo hacer como se hacía en la década, vamos a llamarla la década ganada, para compararlo con el kirchnerismo, empezó a decaer un poco. Y además, adicional a eso, es la inyección que hizo a través de los medios de comunicación el imperialismo, que nosotros le llamamos en este caso de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que se desmotivara esa relación entre la gente y el chavismo. Con el tiempo, lo que hizo fue que si no se lograba a tiempo que ganara la derecha, que sí ganó, porque llegó a ganar una elección en el año 2015, lo que pasa es que también hay que contar que quienes ganaron ya los conocíamos, ya sabíamos quiénes eran. No, en este caso hubo también un movimiento que le hizo dentro del Congreso antes de entregar el poder prácticamente, que fue que nombró jueces que fueran favorables al chavismo, le permitió que cualquier ley que impulsara la Asamblea Nacional tenía la posibilidad de discutirse en un nivel judicial, y eso permitió que se recomponiera el poder en Venezuela, y por lo menos eso le permitió con el tiempo mejorar la imagen del chavismo y así mejorar la imagen de Nicolás Maduro. Es una de las claves importantes de que el chavismo siga siendo. Una pregunta: en Argentina pasó que, para mí Chávez es si lo comparo en Argentina, es Perón, el Perón venezolano. Muerto Perón, aparecieron los traidores, los que eran peronistas porque... Estás equivocado, en vida de Perón estaba rodeado de traidores. Bueno, está bien, sí. En vida Perón estuvo rodeado, rodeado de traidores. ¿Cómo fue, cómo manejó el chavismo esos traidores, si aparecieron o no aparecieron? Sí, principalmente hay un concepto, porque son conceptos, hay unas palabras claves para entender al chavismo. Una es unidad. Empezaron con esta frase: unidad, batalla y victoria. Y eso lo decían a cada rato: unidad, batalla y victoria. Unidad, batalla y victoria. Entonces eso queda intrínseco dentro del grupo fuerte que está alrededor del chavismo, y dice: no puedo traicionar el legado. Y prácticamente esas palabras que a veces suenan como maravillosas o algo así, pero tienen sentido político, porque cuando te dice la unidad, y había una frase que decía rodilla en tierra, y decían otra que era plegarse todos en una masa, una sola. Entonces esas palabras, a veces cuando empezaron las guarimbas, que fue prácticamente como para que la gente se desmotivara y se quedara a su casa, la gente más bien se comunicaba y decía: ¿dónde estás? ¿Dónde te está llegando información? ¿Dónde estás ubicado? Empezaba a haber como más mecanismos militares, y esos conceptos le permitieron a que el chavismo pudiera sobrevivir
durante ese asedio constante, tanto en medios de comunicaciones locales, medios de comunicación internacionales, y eso le permitieron con el tiempo ir de a poco ganando ese espacio que habían perdido. Pero fueron frases contundentes. Entonces vos asegurás que, ¿qué día es la elección? El 20 de mayo. Estamos ahí, Está. en 15 días. ¿Vos asegurás que Maduro gana fácil esta elección? Lo que ocurre es lo siguiente. Estaba planteando, hace poco sacó Infobae, el tarjetón, lo mostró, de cómo el tarjetón es donde, los partidos que apoyan al candidato. Y es una ventaja porque a Nicolás Maduro lo apoyan 10 partidos. Esos son muchos. Porque el que le sigue de segundo, que es Falcón, lo apoyan solo 3. Entonces, a nivel de partido político, que es prácticamente la forma como tú le dices a la gente que vaya a votar por alguien, y si tiene tantas posibilidades, tiene una ventaja por encima de otro. De por sí que el Infobae le puso una vez, dictador Nicolás Maduro, le puso así, no se guardó nada, ¿no? Y el tercero tiene un solo partido. O sea, la movilización, ¿por qué? Porque pues, cuando van a la votación le permite que, bueno, ¿cómo hacemos para que vote tal persona? A veces ni siquiera se moviliza, tienen que llevarlo a... Porque una de las cosas que hace el chavismo es que a veces no necesita, sino que hace una lista de quiénes son los que van a votar, la organización, y los lleva al sitio. Y les permite que, bueno, que estén en condiciones para votar. Esa organización, si no la tiene, indudablemente que prácticamente estás derrotado políticamente. Eso es más o menos lo que hacen los partidos tradicionales. Por eso es que normalmente siempre en los países de Latinoamérica, por ejemplo, ahorita hubo elecciones en Paraguay y ganó el Partido Colorado, es porque ya tiene una organización. Cuando se forma un partido como Frente Iguazú, que fue la primera vez que va a una campaña electoral de presidencial, sale derrotado porque no tiene esa organización que le permite tener presidenciales, porque eso te puede ganar un partido chico en una provincia, legislatura, pero a nivel presidencial necesitas partidos grandes. Entonces esos partidos sí lo tiene Nicolás Maduro y le puede permitir a él tener una ventaja sobre otros. Pero es un trabajo político, eso hay que hacerlo, hay que construirlo. Chávez lo hizo en el 2006. Cuando él ganó en el año 99 era un partido que era el Movimiento Quinta República, pero se tuvo que alinear a un partido más grande que era el Movimiento del Socialismo, el MAS. Y en ese momento era el tercer partido político. El viejo partido fundado por José Vicente Rangel en los años 70. Exacto. Y en ese momento, ¿quién eran los otros partidos? Acción Democrática y COPEI. Pero Acción Democrática estaba desvirtualizado. Y COPEI no tenía un candidato que tuviera una imagen positiva. Y eso le permitió al presidente Chávez arrasar en esas elecciones. Después de allí fue muy fácil a nivel político. Por eso le permitió durante muchas elecciones a ganar al chavismo. Esa es la explicación. Pues tienes un partido que te lo permite hacer. Por eso es importante la construcción de un partido grande. Es más o menos lo que se implica mucho en Argentina. El peronismo siempre va a ganar porque es un movimiento y tiene una gran masa de personas apoyándolo. Lo único que falta es canalizarlo como un partido único. Pequeño detalle, el peronismo tiene tantas fracciones pero que... más o menos es lo que sería como la similitud de por qué el chavismo sigue ganando. ¿Sabe cómo lo llaman al peronismo? ¿Cómo? El significante vacío, la palabra que no significa nada porque son tantas tendencias que dicen ser peronistas que no hay nada que los unifique. Lo que pasa es que yo lo puedo, eso lo entiendo, me parece obvio. La Argentina es un país subdesarrollado y el peronismo nace como una alianza social para impulsar una estrategia de desarrollo. Quijano, que venía y era un radical conservador y fue el primer vicepresidente que tuvo Perón, vendió sus ferrocarriles para financiar la campaña de Perón. Entonces, vos tenías en todos los niveles sociales gente que quería construir una nación argentina. Desde la rancia oligarquía, que vivía de rentas, hasta el tipo que estaba fuera del sistema, el obrero, el peón rural, el laburante, el obrero de una fábrica, los inmigrantes que llegaron. Hay algo, en Argentina el 92% es descendiente de inmigrantes europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial había muchos veteranos de la Guerra Civil Española que eran republicanos, y además estaban los veteranos nacionalistas y estaban había muchos ex
veteranos del ejército alemán también. Y todo, la izquierda y la derecha, cuando se veía venir el golpe del 55, muchos se ofrecieron voluntarios para ir a pelear por el peronismo. Y eso me lo cuenta gente que vivió esa época, que el padre se ofreció a pelear. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Los nazis, los republicanos, porque querían tener una nación, no era muy... La justicia social no es un anhelo ajeno a la mayoría de las personas. El tema para que podamos hacer un programa en el futuro, el concepto de peronismo, de movimiento nacional y cómo se fue resignificando, porque mi idea es que ese liderazgo que ostentaba Perón, por su condición de fundador del movimiento, por su gran habilidad política, por su profunda mirada estratégica, eclosionó en la década del 70, del 73 en el gobierno peronista. Ya no pudo ser la síntesis de ese movimiento, pero lo podemos discutir en otro programa. Ahora vamos a un corte y después seguimos en silogismos contrafácticos.